Paola, vámonos a la vía al llano. ¿Qué tal estuvo el trancón este fin de semana? Rico, me imagino. Ay, Juan Pablo, pues usted sabe que esa vía siempre tiene problemas, pero afortunadamente pues este fin de semana no pasó nada extraordinario. El tema, Juan Pablo, es que se conoció este fin de semana por parte de Coviandes un fallo de un tribunal de arbitramiento que pues técnicamente se llama un laudo arbitral, en donde se resuelven dos problemas importantes que tiene esa vía o que tenía esa vía y que pues generaron un pleito, una pelea entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario que antes manejaba ese corredor, la vía Bogotá-Villavicencio. El primero pues tiene que ver con el kilómetro 58. Lo que dijo el tribunal es que en los hechos que se presentaron entre 2018 y 2019, cuando este corredor o este pedazo del corredor estuvo clausurado por meses porque se presentaron derrumbes, deslizamientos y demás, pues que Coviandes no tuvo responsabilidad en eso y tampoco era quien debía pues asumir los costos de lo que pasó en ese momento, en esos daños que se presentaron en el kilómetro 58. El tribunal dijo sobre ese específico que Coviandes cumplió con toda su obligación de diseñar y construir la infraestructura correspondiente desde el puente 1 hasta el túnel 13, y que así se constó en las actas de finalización de la obra. Entonces, por ese lado lo eximen de responsabilidad. Pero además, Juan Pablo, está el tema del puente Chirajara, que recordemos es el puente que se cayó allá en la vía al llano también, donde hubo 9 personas que fallecieron. En principio de diseño, ¿no? En principio es lo que dijo la auditoría, el informe auditorio. Fallas de diseño. De diseño. Pues ¿Quién hacía ahí el diseño? El diseño lo hacía el subcontratista, que era Gisaico. En ese momento, pues lo que dice el tribunal es que se tienen que anular todas las sanciones, porque en ese momento se pusieron sanciones porque el concesionario incumplió. Recuerden que ese puente, antes de caerse, estaba a un mes de entregarse. Entonces, claro, como se cae, pues en efecto hay un incumplimiento, pero resulta que el gobierno del presidente Iván Duque lo que hace es aplazar el contrato y por ende, pues el concesionario dijo, no, un momento, si a nosotros nos aplazan el contrato, pues no estamos incumpliendo, y es que nos toca volver a hacer otro puente, y por ende todas las sanciones que ya se les habían impuesto, Juan Pablo, quedan canceladas, anuladas. Esto, por supuesto, implica una afectación, porque significa que Coviandes pues prácticamente puede hacer de todo y no responde nunca, por un lado, pero por el otro también significa que no le van a pedir que avance en el proceso de construcción del túnel, porque si no hay ese túnel, puede que entreguen ya el nuevo puente Chirajara, pero sin ese túnel pues no va a empezar a funcionar, y eso es lo que queremos analizar a esta hora con nuestro invitado. Está con nosotros el ingeniero Duván García, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del Meta. Gracias, ingeniero, por estar aquí en Sigue la W, y eso es lo que queremos justamente analizar, el alcance de este fallo, las implicaciones que tiene para la vía, porque eso es lo que en últimas nos interesa a todos los colombianos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, ingeniero. ¿Cuál es la implicación, la afectación más importante que tiene este laudo en materia de las obras que en este momento se están realizando en la vía? Pues además del que deja pues en manos de la ANI y de la Nación el responder y el darles la solución a esta grave afectación para la vía, pues está también el hecho de que, como muy bien lo dice Paola, Coviandes nunca va a responder por nada de lo que ocurre en la vía Bogotá-Villavicencio. Parece que no tuviéramos quien nos defendiera, parece que todos estos fallos pues que se dan en derecho, pues le falte un poquito. Yo pienso que claramente hablamos ahí de unos diseños y pues la responsabilidad de diseño es de quien los ejecuta. Y en este momento, pues independiente de que él los subcontrate con una firma los diferentes diseños, pues es responsabilidad de Coviandes, soy coviandina, en cumplir con ello. Y claramente vamos a seguir en esta situación que tiene la inestabilidad de la vía Bogotá-Villavicencio, en donde algunos lo llaman la vía de cristal. Pienso porque, como bien lo decía, no sabemos si un fin de semana como estos de puente podríamos tener afluencia de turistas al llano, porque pues nos estamos viendo afectados cada vez más, porque cualquier lluvia hace que la vía tenga que ser cerrada. Y refiriéndome específicamente a este laudo arbitral,
donde dice que los problemas de inestabilidad del kilómetro 58 no son responsabilidad de Coviandes, porque lo tuvo en cuenta en el diseño. Creo que ahí falta un poquito de tener en cuenta algo que decía la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde se dice claramente que en túnel 13 le faltó confinamientos, que realmente faltó considerar algunos aspectos en el diseño que uno debe tener en cuenta, como las condiciones críticas de la zona por la que vamos a pasar cualquier obra de ingeniería. Este vía ya no es una solución grande de ingeniería para el país, pero realmente la concesionaria el momento se queda corta con las soluciones que tiene que dar y se entiende que pues son negocios que deben de traducir en una rentabilidad, pero quienes estamos pagando somos los usuarios de la vía al llano, porque es una vía bastante inestable, una vía en la cual adolece, como ya decía, de alguien que realmente nos defienda y que realmente las decisiones no sean tomadas desde el punto de vista del que tiene más poder, sino de las decisiones se tomen desde un punto de vista realmente técnico. Y pienso yo que este laudo podría la Nación someterlo a revisión, porque considero que hay aspectos técnicos que sí deben de tenerse en cuenta, como la responsabilidad, como digo ya, uno como diseñador, de tener y considerar muchos aspectos de Sí, ingeniería ingeniero. que deben de ser llevados a cabo. Sí, ingeniero, eso que usted está diciendo es muy importante porque aquí no se debería tratar de quien tenga más poder, sino de que responda quien realmente cometió un error. Y acá es importante pues recordar, Juan Pablo, que Coviandes hace parte de la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo y además esta vía, este corredor Bogotá-Villavicencio, pues es uno de los corredores que los colombianos siempre se han quejado porque tienen los peajes más altos, más costosos a nivel nacional. Entonces, teniendo en cuenta esos dos puntos, yo quiero preguntarle, pues haciendo también un poco de abogada del diablo, si pues Coviandes tiene que responder teniendo en cuenta que ese pedacito, estamos hablando específicamente del kilómetro 58, pues no hace parte de la concesión. ¿Por qué pedirles a ellos que respondan o por qué decirles a ellos que tienen que pues manejar el tema de los costos cuando pues desde un principio el contrato pues sacó ese pedazo por la dificultad geológica que hay ahí? Es que ellos son responsables del diseño del túnel 13. Y en el túnel 13 el proceso constructivo se hizo uso de explosivos. Y los explosivos, además de lo que hablaba ya del confinamiento en la parte final del túnel 13, que según los estudios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros no fueron los adecuados, pues conlleva a que cuando tenemos estos procesos de explosivos para construir el túnel, pues pueden haber generado en su momento un deterioro o que se activaran fallos en la corteza o en la capa, en la cobertura. Creo que todos, pues si bien hablan de que son problemas hidráulicos, pues estos problemas hidráulicos se pueden haber generado porque pues se desprende parte de la corteza que cubre la roca es meteorizada y esa roca puede, a veces con los procesos de explosivos, generar que se baje un poquito su estabilidad o pierda su cohesión, y esto conlleva a que son procesos graduales de deterioro gradual y pues sí, está en la situación que tenemos hoy y puede ser que en parte por esos procesos hidráulicos Coviandes no tenga que ver con la parte del kilómetro 58, pero aquí estamos hablando del túnel 13 y el puente, y por ejemplo tampoco tendría que ver con el puente porque sí, entregó los diseños y el puente se lo llevó el proceso de erosión que se generó en la otra vertiente de la montaña, en lo que llamamos el túnel y la salida del túnel 13 hacia el sector de Villavicencio, pero los daños en el túnel 13 son producto de unas fallas en el diseño que deberían de ser revisadas y que eso conlleva a todo el proceso donde ahí sí hay un grado de responsabilidad. O sea, puede ser un grado que jurídicamente ya él está salvaguardado porque el contrato dice no tengo responsabilidad sobre lo externo, sobre los agentes externos, pero sí debo tener responsabilidad sobre que mis diseños aminoren un poquito de esos riesgos que se pueden generar en las obras de ingeniería aledañas a esas montañas y que se pueden ver agravadas, como en efecto ocurre sobre la vía. La vía realmente pues es la que está diseñada
pero todas las vertientes y todos los problemas que hay de inestabilidad de los taludes, pues son generados no solo del proceso constructivo, sino que no han sido tenidos en cuenta durante la etapa de diseño, y esos son aspectos que deberían de revisarse más a profundidad antes de emitir un fallo que determine ahora cero responsabilidad y que sea la ANI quien responda por todos los costos que se deben acometer para tener una vía estable. Pero mire usted, ingeniero, es que eso que usted dice me parece bastante delicado. Y es que entonces, ante cualquier eventualidad de la vía, ya el concesionario simplemente puede decir, esto es de la ANI, esto es de la ANI. O sea, como estar endosando siempre la responsabilidad. El laudo determina eso, salva al concesionario, salva a Coviandina, a Coviandes, Organización Sarmiento Angulo, en fin, de que tengan que asumir responsabilidad, sea la que sea, por cualquier eventualidad de la vía, o queda bien enmarcado, bien definido, hasta dónde ellos tendrán que responder, porque uno sí queda sorprendido que en el caso de la caída del puente Chirajara, entonces le levanten las sanciones. Es que no tiene mucha lógica, pero cuéntenos usted, ¿cuál es el marco de esto? Pues es que lo que pasa es que todo se va a un marco jurídico, entonces desde el punto de vista jurídico y como está el contrato, e incluso como se hablaba que pues por las prórrogas que hicieron al contrato ya dicen, ya no tengo incumplimiento, entonces yo no incumplí, no hay multas por el hecho de no entregar a tiempo el puente Chirajara, cuando realmente el puente Chirajara lo que dice es que fue una falla de diseño, y entonces pues los retrasos en la entrega obedecen a quien diseñó, y en este caso es al concesionario, porque si él es el responsable del diseño, así lo haya el subcontratado, entonces tiene que responder. Y pues el laudo lo que hace prácticamente decir de que todo lo que tenga que ver con hidráulica superficial, con todos los problemas de la instabilidad de la vía derivada de todos estos procesos de hidráulica, pues conllevan a que todos los daños tienen que ser pagados, los arreglos al concesionario, porque él no responde. Pero lo que nosotros decimos desde el punto de vista de la Sociedad de Ingenieros del Meta es que ellos deben de haber previsto, porque eso es lo que nos dice la ingeniería, que yo debo ver todos los riesgos. Ingeniero, pero eso no debía estar en el contrato que se firmó al momento de entregar la concesión, para que luego no surgiera este tipo de interpretaciones que a través de un laudo arbitral. Entonces, imagínense, hay una escorrentía de agua, Paola, en una zona que sí depende del concesionario. Y entonces, luego el concesionario puede decir, si se genera algún tipo de emergencia por ese curso de agua que en medio de una lluvia toma potencia, no, es que esto no es mío. Esto es el agua, y el agua es del Estado, y el Estado es la ANI, y entonces que responda la ANI, no yo. ¿Eso no debía haber quedado en un contrato? Claro, lo que yo he dicho desde el principio, o sea, si este contrato con una obra de ingeniería de tanto impacto nacional debió de prever muchas circunstancias en el proceso de diseño y en el proceso constructivo que no deben de haber quedado por fuera, pero recuerde que es la primera vía concesionada, lo que llamamos la primera G, porque era donde se prácticamente, incluso en la primera concesión los puentes no estaban a cargo del concesionario, después comenzaron y ya llevamos a las 2G, y son cosas que se dejaron por fuera del contrato de concesión y quedaron siempre a favor a cargo del Estado. Entonces, aquí yo llamo por ejemplo la atención de que los derrumbes se le pagan a él, y pues él no responde por los derrumbes, pero lo que haya que hacer de la remoción de los derrumbes para que la vía quede habilitada, hay que pagárselo al concesionario, y lo que se demore el tráfico en volver a tener la normalidad, hay que pagárselo al concesionario, porque pues el nivel de vehículo no es el adecuado, o sea que la vía hay que garantizarle su operatividad por parte del Estado, derivado de todos estos procesos, pero no de los diseños que haya hecho en su momento la vía. O sea, hoy está jurídicamente, no está ese riesgo, está a cargo de la ANI. No, y además que los peajes sí los reciben completicos, ¿no? Ellos. Obviamente cuando se cierra la vía, pues se afecta económicamente la financiación del concesionario, pero pues el tema del kilómetro 58 es una inversión que hace el Invías, es una inversión pública, y no reciben, digamos, de los peajes que sí recibe Coviandes. Pero yo quiero preguntarle específicamente por el caso de Chirajara y lo que ha decidido este laudo, y que tiene que ver con anular esas sanciones. Lo explicábamos al inicio de la conversación, tiene que ver con que se permitió el aplazamiento del contrato y por ende Coviandes dijo, nosotros no hemos incumplido. Ustedes que desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros han estado tan cerca de todo lo que ha pasado con respecto a ese
proceso del puente. ¿Creen que sí hubo un error por parte del gobierno Duque para aplazar ese contrato, para darles más tiempo con el fin de que se pudiera obviamente cumplir con el contrato, pero pues esto genera entonces que ahora no les tengan o ellos no tengan que pagar esas sanciones? Es que en el ordenamiento jurídico de la Contraloría Estatal, cuando yo le doy una prórroga a un contratista, pues prácticamente lo estoy exonerando del incumplimiento por el plazo. Más sin embargo, hay que tener en cuenta es que también hay un incumplimiento derivado de una falla en el diseño, o sea que lo que conllevó a ese aplazamiento no es producto de situaciones externas de las cuales se puede asesorar el contratista, sino de aspectos internos que eran del resorte del contratista, como era de tener un diseño adecuado y que se pudiera cumplir. Y entonces esto es lo que debería revisarse dentro del fallo y la ANI estaría todavía a tiempo de proceder en lo pertinente para no perder estos recursos que realmente ya estaban en su momento debidamente establecidos entre las partes. Bueno, pues entonces ahí está la explicación. Por supuesto, Juan Pablo, los afectados somos todos los colombianos No, porque pues la imagínese. ANI, pues es los recursos de todos, ¿no? Entonces, son los que tendremos que seguir respondiendo por esa vía. Muchísimas gracias, ingeniero Duván García de la Sociedad Colombiana de Ingenieros del Meta. Bueno, a ustedes y placer haber compartido.